Estamos en La Habana, en Cuba, y vamos a ver la sexta partida del Campeonato del Mundo entre William Steinitz y Mikhail Chigorin. Esta partida se jugó el 29 de enero de 1889, día de mi cumpleaños. Blancas para William Steinitz y negras para Mikhail Chigorin. Vamos a ver un encontronazo táctico. Steinitz abre el juego con caballo F3, D5, D4, alfil G4, C4, alfil por F3, G por F3, D por C4, E4, E5, D por E5, dama por D1, rey por D1, caballo C6 y F4. Aparentemente las parece que vamos a llegar a un final aburrido, pero no, de hecho, más adelante vamos a ver una posición muy complicada. A pesar de que las blancas hayan perdido el derecho a enrocarse y a que las damas hayan desaparecido del tablero. Torre D8, jaque, rey D2, alfil C5, se amenaza al peón que está en F2, lo puedes ver marcado en rojo, torre G1, y aquí Steinitz contesta la amenaza alfil por F2 con la amenaza torre por G7. Fíjate que aquí Chigorin va a jugar caballo G7, que es totalmente correcto. Si alfil por F2 sigue torre por G7, y más o menos la posición estaría igualada. Chigorin decide jugar caballo G7, y aquí vamos a llegar al primer momento crítico. Steinitz va a jugar ahora alfil por C4. ¿Podría haber jugado torre por G7? Sí, y se hubiera dado una variante muy complicada. Si torre por G7 hubiera seguido caballo G6 encerrando a esta torre, vamos a verlo. Fíjate, torre por G7, caballo G6, lo mejor es alfil por C4, se amenaza al peón que está en F7 y también se amenaza a este peón de F2. Lo mejor para las negras es torre D4. Ahora fíjate que se amenaza al alfil que está en C4 y si alfil por F7 sigue rey F8. Rey F8 amenazando a esta torre que estaría en defensa y fíjate que se ha quedado encerrada tras caballo G6. Por otro lado, torre por F7 significa torre por D4. Lo mejor, bueno, aquí hay tres variantes y vamos a ver las tres. Lo mejor según Stockfish es jugar alfil B3, la sencilla alfil B3. Sin embargo, existe el golpe alfil por F7, que lo vamos a analizar. Y luego también existe la jugada alfil D5, que también la vamos a analizar. Vamos a ver en primer lugar lo que propone Stockfish, que es lo más sencillo, que sería alfil B3. Fíjate, alfil B3, torre D7 para defender al punto F7 y ahora E6, una jugada muy fuerte. F por E6, torre por D7 y rey por D7 y las flancas tendrían ventaja. Esto es lo mejor según Stockfish, pero tras torre D4 también existe el golpe alfil por F7, que lo vamos a analizar ahora. Fíjate, alfil por F7 sigue rey F8, se amenaza a la torre que está en G7, el alfil tiene que sacrificarse, alfil por G6, rey por G7 y alfil F5. Y la posición más o menos estaría igualada, con una pequeña ventaja negra, pero muy pequeña. Estos tres peones pueden parecer terroríficos, bueno, estos cuatro peones, porque fíjate que el DF también va detrás. Las blancas tienen un alfil y tres peones, lo puedes ver aquí abajo, a cambio de una torre. Aparentemente parece que las blancas tienen ventaja. Sin embargo, Stockfish dice que no es así. La posición está igualada con una muy pequeña ventaja de las negras. Digamos que las negras tienen recursos para frenar a esa masa de peones. Vale. Hemos analizado alfil por F7, hemos analizado lo mejor, que es la sencilla alfil B3. Vamos a analizar ahora alfil D5. Alfil D5 hubiera seguido caballo D8 y ahora aquí el tremendo golpe E6. F por E6
y hemos conseguido que esta torre que está aquí en G7 pueda salvarse. Alfil B3 y la torre se salva. Fíjate también que tras F por E6 se amenaza al alfil. La torre no puede recapturar así como así en C7 debido a la amenaza alfil B6. Bueno, volvamos a la posición anterior. Tras caballo G7, Stennis no toma en G7, no juega torre por G7. Hubiera sido muy interesante. Stennis juega alfil por C4. Ahora Chigorin juega caballo G6 y se renueva la amenaza sobre el punto F2. Rey C1, alfil por C2, torre por F2, perdón, torre G2, alfil B6, caballo C3, caballo D4, caballo D5, caballo F3 y aquí vamos a llegar al segundo momento crítico. Aquí Steinitz podía haber conseguido ventaja con la jugada alfil C3. Aquí existe una combinación que Steinitz no vio, pero que le podía haber dado ventaja, empezando por alfil C3. Steinitz va a jugar caballo por B6. Y esto, caballo por B6, lo que hace es mantener la igualdad. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto hubiera sido caballo C3. Y si ahora las negras se enrocan, que no se pueden enrocar, no deben de enrocarse, si se enrocan, existe una jugada muy fuerte que es E6. F por E6, caballo por B6, A por B6, y ahora F5, otra jugada también muy aguda. Caballo G5 y F por E6. Y fíjate en esta posición. Las blancas amenazan E7, que sería un doble a las dos torres. El alfil que está en C4 es incomestible. Si caballo por C4 sigue torre por G7. Apoyada, la torre aquí en G7 estaría apoyada por este alfil que está aquí en C3. Por otro lado, lo mejor según Stoffi sería jugar torre de E8, E7, jaque, y no pueden capturar el alfil. Tendrán que jugar torre F7. La posición sería ventajosa para las blancas, pero esta combinación Steinitz no fue capaz de verla sobre el tablero. Volvamos a la posición anterior tras caballo F3, caballo por B6, hemos visto la correcta alfil C3 y la combinación que le daba ventaja a las blancas. Caballo por B6, caballo por D2, torre por D2, A por B6, torre por D8, jaque, rey por D8, alfil por F7, caballo por F4, rey D2, torre F8, alfil B3, caballo G6, E6 para defender a ese peón con el alfil de B3, rey E7, torre G1, torre F2, jaque, se da jaque al rey y se amenaza al peón que está en H2, rey E3, torre por H2, torre G5, una jugada muy fuerte por parte de Steinitz, y Steinitz con esto planea torre F5. Desde aquí, desde torre F5, podría llevar la torre a F7 con efectos letales para las negras. Así que Chigorin juega la correcta, torre H3 jaque, rey D4 y torre F3. Con esta jugada, torre F3, se impide torre F5. Y aquí viene un error de Steinitz, que le da ventaja a Chigorin. Steinitz juega torre B5. Digamos que Chigorin subestima la fuerza de estos dos peones que están aquí, el de H7 y el de G7. Lo correcto aquí hubiera sido alfil D1. Alfil D1 y torre F6. Y las negras tendrían una pequeña ventaja. Vuelvo a repetir, alfil D1 y torre F6 hubiera sido lo correcto. Chigorin juega torre B5. Vale, ahora aquí lo correcto
Bueno, lo correcto. La jugada caballo, las negras van a jugar caballo F4, que es correcta. Pero hubiera sido mucho más fuerte, o prácticamente contundente la jugada caballo F8. Caballo F8 hubiera sido contundente. Chigorin jugó caballo F4. Y aquí viene otro error de Stennis, para que veas cómo en ajedrez un error suele seguir a otro error. Aquí lo correcto era nuevamente torre F5. Torre F5 y caballo E2, jaque. Eso hubiera sido lo más fuerte. Pero Steinitz juega A4. Y esto ya deja a las blancas en una posición muy difícil. Ahora Chigorin pone en marcha a los dos peones de H7 y G7, que son los que van a decidir la partida. H5, A5, H4, A por B6, C6, torre F5, se amenazaba a la torre, caballo E2, jaque y rey C5. Bien, ahora te estarás preguntando, ¿por qué las negras no capturan en B3? El alfil de B3 es incomestible. Lo correcto aquí es jugar torre por F5, que es lo que juega Chigorin. Si torre por B3, hubiera ocurrido esto. Torre por B3, torre F7, jaque, rey por E6 y torre por G7. Las negras tendrían ventaja, sí, pero no es igual de fuerte. Lo correcto es no capturar el alfil en B3, sino la torre, que está en F5. Torre por F5, E por F5, alfil A4, bueno, perdón, H3, tras cambiar en F5, le toca mover a Chigorin, Chigorin juega H3, y ahora la posición blanca ya prácticamente es desastrosa, el alfil no puede parar a ese peón. Si la partida siguió con A4, tras esta jugada hay mate forzado en 18 jugadas. Lo correcto hubiera sido jugar alfil D2, alfil C2, pero las negras hubieran contestado con H2, ya te digo que se hubiera decidido la partida. Stennis decide sacrificar este alfil por este peón y intentar coronar con este peón de B6. Alfil A4, H2, alfil por C6. Hay que capturar el alfil ya que el alfil controla la casilla H1. B por C6. Chigorin. Bueno, perdón. Stennis juega B7. Chigorin corona. Se amenaza dama D5 y las blancas no pueden coronar porque si corona sigue dama C1, que es lo que ocurrió realmente en la partida. B8 dama, dama C1 jaque, las negras tendrán que jugar, tendrá que irse a B6 o a B5, pero es que sigue dama por B7, perdón, dama por B2, y tras dama por B2 se cambian damas y en el final las blancas están perdidas. Así que aquí en esta posición Steinitz, con las piezas blancas, decidió abandonar. Con esta victoria, Mikhail Chigorin iguala el marcador.